hoy estamos retomando ya esta serie, Un Salvador para Todos, y el día de hoy que vamos a ver el tema número 14, perdón, que se titula Solo Dios lo puede hacer. Vamos a estar viendo el pasaje de Lucas del capítulo 5, del versículo 17 hasta el versículo 26. Antes de entrar directamente, porque vamos a ir directamente allá al texto, quisiera decir que muchos en su caminar con Dios, por la forma en que han sido enseñados o expectativas sencillamente que se tienen, desean o quieren que todo lo que está en su vida vaya ocurriendo a base de milagros. El asunto es de que muchas veces los milagros dan la idea de que es algo rápido y sin esfuerzo. Y lamentablemente como mencioné, esa es la expectativa, es la idea que muchos creyentes tienen o muchos llamados creyentes tienen, ¿verdad? Por un lado, la pobre enseñanza recibida, incluido el evangelio que se les haya predicado, ¿verdad? Y por el otro lado, pues hay una falta de interés y me atrevería a decir que hay una pereza espiritual que está en buena parte en los llamados creyentes, ¿no? Es decir, muchas veces preferimos, esto lo he comentado en otras ocasiones, preferimos y deseamos, ¿verdad? Y esperamos vivir nuestro caminar con el Señor, milagro tras milagro tras milagro, y no está mal. Yo no estoy diciendo que en ningún momento que esté mal desear y esperar estas intervenciones sobrenaturales de Dios en nuestras vidas, pero lo que debemos de entender que los milagros tienen propósitos y que nunca podemos sustituir nosotros una vida de disciplina, de devoción, de entrega al Señor, incluso de sacrificio, ¿sí? A esto me refiero con entrega, por milagros. Porque muchas veces es más fácil orar: Señor, tengo esta debilidad, quítame esta debilidad, ¿sí? Señor, estoy batallando tanto con esto, es un milagro, quita esto de mí, Señor. Cuando el Señor probablemente no va a operar en esa línea, y mayormente va a operar hijo o hija, disciplínate, sé obediente, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Entonces, cuando hablamos de milagros, son cosas que solo Dios puede hacer. Sí, pero hay muchísimo más allá, y así que el Señor nos ayude a ir avanzando y revisando y aprendiendo juntos en esta clase. Entonces, vamos por ahí a Lucas capítulo 5, al versículo 17, que se lee de la siguiente manera. Un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren, este pasaje se desarrolla en un tiempo y en un lugar indeterminado. Sencillamente nos dice, pues, un día que él estaba enseñando, ¿sí? No especifica cuándo, repito, no especifica dónde, pero aparte de eso, hay en esta historia que vamos a ver, hay varios detalles que son, vamos a ponerlos así, dramáticos, y quizás sea por eso que muchos han predicado, es decir, hay muchos sermones que se han hecho en base a este pasaje, ¿verdad? Con sermones con respecto a la fe. Ya ubican, este pasaje es
de los amigos del paralítico que llegan y lo bajan a él desde el techo. Y repito, estoy inspirado en muchos sermones con respecto a la fe, a la amistad, ¿verdad? Lo que son los buenos amigos, etc. Entonces, pero ponga atención en esto, porque este pasaje nos da, ya sencillamente este versículo nos da detalles importantes. Nos dice que había en derredor de él, en esta casa, en este lugar en donde él estaba, que había gente en derredor de él, pero menciona a quienes estaban ahí sentados alrededor de Jesús escuchando, y nos dice que eran algunos fariseos y algunos doctores de la ley, ¿sí? O maestros de la ley también, ¿verdad? También escribas, que habían ido a escucharlo a él desde, pues, aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Es decir, aquí está tratando de que había gente que había ido, un grupo particular de personas que habían ido a verlo a él. No se está refiriendo a una multitud, se está refiriendo a gente en particular que había, y podemos asumir entonces que eran bastantes los que estaban ahí, ¿verdad? No nos dice este pasaje que estos maestros de la ley y estos fariseos fueran malas personas o que fueran incrédulas. Tampoco menciona en todo el pasaje, no deja ver, ¿verdad?, de que fueran hipócritas que estaban buscando al Señor, tentarlo a ver en qué cosa lo podían atrapar, si le hacían una pregunta en donde pudiera decir algo que fuera indebido, ¿verdad? Como en otros casos lo llegamos a ver, ¿verdad? De hecho, es importante resaltar aquí que realmente los escribas, los fariseos o los maestros de la ley, los doctores de la ley, eran en realidad quienes tomaban más en serio las escrituras. Eran en realidad quienes con mayor dedicación la estudiaban. Y entonces tenían suficiente interés como para ir a escuchar las enseñanzas de este joven rabino, que los había llevado, los había conducido hasta ese lugar donde estuvieran en ese día determinado, ¿verdad? Para sentarse con él, para escucharlo. Sin duda tenían, creo yo, de una manera particular, por lo que puedo ver aquí, una sana curiosidad, ¿sí? Un sano interés de ver qué es lo que este joven rabino estaba enseñando, más cuando habían escuchado tantas cosas de él, más cuando ya se sabían tantas cosas de él, que había sanado a cualquier cantidad de gente, que echaba fuera demonios, que habían habido milagros impresionantes, ¿verdad? La pesca milagrosa, bueno, tantas cosas que hasta aquí ya hemos visto. Y repito, estaban lo suficientemente interesados como para emprender un viaje. Ubiquemos, Galilea está en el norte, Jerusalén, Judea está en el sur. Esto quiere decir que era de tanto del norte como del sur, llegaron hasta ahí con él. Entonces no perdamos de vista esto, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos o leemos, vemos fariseos, maestros de la ley, y ya para nosotros tiene una connotación mala, y que en la mayoría la verdad es que se la ganaron a pulso. Pero vamos a entrar nada más a este pasaje y creo que nos va a dar muchas llaves, ¿sí?, para abrir otras puertas muy muy interesantes. Entonces Lucas enfatiza un par de grupos muy particular en todo esto, ¿no?
El asunto, como mencioné hace un momentito, este grupo particular, ¿verdad? Ahorita se los pongo aquí en lámina, pero como lo vimos, el asunto que está tratando aquí con ellos no es la hipocresía de estos fariseos. Recuerden, había más gente, pero el énfasis es ellos. Se ve, lo más probable es que el lugar, la casa en donde estaban, estuviera llena de ellos, ¿sí? Sentados en derredor. Probablemente estaban ahí mismo los dueños del lugar, a algunos vecinos, incluso curiosos, yo no lo sé, pero los grupos de personas a donde se está enfocando ya los mencionamos y vamos a ahondar un poquito más en ellos, pero repito, aquí Lucas no está enfatizando la hipocresía en estas personas, sino que, fíjense bien, pasa algo que se da aquí, y esto es muy, muy interesante, porque mientras estas personas que estaban sentadas en torno a Jesús para escuchar sus enseñanzas, y muy probablemente para discutirlas de una forma honesta, ¿sí? Fuera de la casa había personas que estaban necesitadas, había personas que no podían llegar hasta Jesús porque precisamente estaban estos otros ahí, enfrente de él, rodeándole, ¿verdad? Sentados en torno a él, escuchándolo. No hay un señalamiento de que esto fuera algo malo, no lo es de ninguna manera. Sin embargo, veamos todo el cuadro completo. Entonces, repito, aquí Lucas enfatiza que hay un par de grupos muy, muy en particular. El primero de ellos eran los fariseos. Fariseo esencialmente quiere decir separados, y no vamos a entrar, y no quiero entrar ahorita en la historia de ellos, que es muy interesante, pero esencialmente este era uno de los 3 grupos religiosos más importantes que existían, los fariseos. Los otros eran los saduceos y los otros eran los esenios, ¿sí? Este grupo en particular, los fariseos, era un grupo defensor del nacionalismo judío. Quizá por el lugar y el momento cuando ellos se originaron, bueno, ustedes recordarán, o si no, pues aquí les pongo una mosquita chiquita en la oreja. Pero algunos de nosotros quizá hemos escuchado parte de la historia a los macabeos, ¿verdad? Cuando uno de los reyes, Antíoco Epífanes, ¿verdad? Imagínense, un griego, un rey griego que de todo el imperio griego de Alejandro Magno, después se dividió en 4 regiones, y esta parte de Palestina estaba a cargo, o en este caso, en ese tiempo ya, el que estaba como rey se llamaba Antíoco, y él se llamaba Epífanes, es decir, el sobrenombre era la manifestación de Dios. Él se sentía Dios, y él tenía una aberración muy particular, ¿sí?, por los judíos, y quería erradicar todas las costumbres, el idioma, la religión, la cultura. Quería borrar completamente de la faz de Palestina el judaísmo y, repito, el idioma, la cultura de la gente de ese lugar, no solamente de los judíos. Y en medio de todo esto se levantaron este grupo de hombres, ¿no? Que se les llamaban separados, porque se les decían separados del mundo, de contaminarse, pero ellos fueron defensores de este nacionalismo judío, que se vino a convertir más bien, más adelante, en un defensor de las tradiciones orales más que de las escrituras. Pasaron pues más de un siglo, casi 2 siglos, ¿verdad?, cuando ya Herodes el Grande quiso ganárselos
Es decir, del momento en que ellos iniciaron, cuando ya llega Herodes, se los quiere ganar, les da un mayor peso político a ellos, porque inicialmente no lo tenían. Otra vez, eran personas que lo que buscaban era guardar esa identidad nacional, esa identidad religiosa, y con el tiempo se fueron desviando, ¿sí? Fueron dándole una mayor prioridad a las tradiciones que a la misma escritura. Entonces, ellos se separaban no solamente de todo lo que tenía que ver con la impureza ceremonial, ¿verdad? Sino también de los gentiles, de los publicanos y pecadores, ¿verdad? Para no contaminarse ceremonialmente. Es decir, ya a este punto, ya ellos era un grupo, vamos a decirlo así, que formaba parte de la aristocracia de Israel, ¿sí? Que tenían un cierto peso, porque había un poderío económico, tenían un peso social muy importante, y la gente los veía a ellos con una especial admiración. Es decir, cuando veían a un fariseo, era como, nos ayuda a mantener la identidad nacional, nuestra identidad religiosa, pero al mismo tiempo ellos se separaban, ¿sí? Y en buena medida la gente los veía a ellos como un sinónimo de bendición de Dios, ¿verdad? Prosperidad, bendición de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos se separaban de los gentiles, de los publicanos, que eran otro grupo de gente muy particular, que eran recaudadores de impuestos, y de los pecadores, ¿verdad? Es decir, de las multitudes ya judías, ¿verdad? Que eran indiferentes, a quienes ellos les llamaban de una manera burlesca como gente que no sabe de la ley. No vamos a ir ahí, les dejo el texto, Juan 7:49, para que ustedes ubiquen también ya aquí cómo se referían los fariseos al resto del pueblo, ¿sí? A los que no eran como ellos, a los que eran diferentes a ellos. Bueno, este era uno de los grupos, no nos dice cuántos, que estaban ahí, en ese lugar con el Señor, ¿sí? Lo fueron a escuchar, interesados. El otro grupo eran los maestros o los doctores de la ley. Y estos básicamente eran eruditas, eran intérpretes, eran escribas, ¿verdad? Eran, vamos a decir, los intérpretes oficiales de la ley. Casi siempre vamos a ver que ellos estaban muy de la mano con los fariseos, ¿sí? Es decir, generalmente cuando iba algún fariseo, y lo podremos notar a lo largo de los evangelios, casi siempre cuando se acercaban al Señor, iba fariseos y algún maestro de la ley, algún escriba, ¿sí? Algún doctor de la ley. En ocasiones solamente iban ellos, pero era gente que estaban muy dedicados al estudio de las Escrituras y a la transcripción de ellas, al copiar textos, ¿verdad? Fíjense que a estos en particular el Señor los confrontó de una manera muy dura, porque muchas veces en sus enseñanzas sepultaban la verdad de la ley de Dios bajo la tradición, es decir, anteponían las tradiciones a lo que la ley decía, a lo que la palabra decía, ¿sí? Entonces, en cuanto a los fariseos, el Señor los llamó de otras formas, ¿verdad? No muy bonitas en algunas ocasiones, pero vamos, esto ya nos da un panorama de cuál era la gente, cuál era la cosmovisión que ellos tenían, interesados en las Escrituras, interesados en la ley, interesados en preservar, ¿sí?, las tradiciones, ¿verdad? Que no fueran a ser trastocadas por las enseñanzas radicales de alguien, como las hubo mucho en los tiempos del Señor, previo y posterior.
Entonces, vamos más adelante, vamos allá a los versículos del 18 al 20. Entonces ya vimos, esta casa está llena, el Señor está rodeado ahí de ellos. Y dice versículo 18, y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y de ponerlo delante de Jesús. Dice, no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, había mucha gente ahí, ¿sí? Se subieron a la azotea y bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Esto nos deja ver cómo estaba el asunto, ¿no? O sea, el Señor no estaba al fondo y todos los demás acá, sino el Señor estaba más al centro del lugar, rodeado de gente. Y el caso es que, bueno, lo bajan, ¿verdad? Los techos en ese tiempo, la forma de poner un techo no es de que llegaron y despedazaron, pero los techos se desarmaban muy fácil porque eran varas o eran paja y eran barro, era una especie como de tapete, ¿sí? Entonces podían levantar el techo de manera, pues también muy común, ponían teja, pero lo mismo, hacían como un entramado de varas y sobre eso montaban la teja. Entonces, realmente esto no era tan común, la teja, ¿no? Normalmente era paja, era barro, ¿sí? Y eso es lo que se describía como un techo. Seguimos leyendo, versículo 20. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo. Es obvio, ¿verdad? Que se acercaron, que hicieron toda una maniobra. Ellos confiaban que el Señor tenía la capacidad de sanar a este hombre que llevaban ellos ahí en camillas. Deben de recordar, como dije en un principio, que hemos mencionado que ya habían oído muchas cosas del Señor y bueno, ellos tenían esa confianza de que el Señor podía hacer algo por ellos y no dudaron en interrumpir, ¿verdad? Yo no sé si a la hora de que el Señor estaba hablando por ahí, por allá ellos, con permiso, y no les daban acceso. La idea que nos da esto es de que quienes estaban al frente escuchando al Señor no tenían ni siquiera la delicadeza de darles paso a ellos, ¿no? Es como, no, tú quédate allá, yo estoy aquí en lo mío. Póngame mucha atención en esto que estoy diciendo, por favor. ¿Sí? Al punto en que eso no los desanimó a ellos. No dijeron, ay, bueno, pues ya lo intentamos, bueno, pues ahí nos vemos, pues yo quise venir y nada, ni modo, pues ahí te quedas paralítico, mano. No, ahora sí que buscaron el cómo sí. Ajá. Y probablemente no nos dice que así fue el texto, pero no nos dice que no fue, pero la implicación es de que no podían pasar, que no los dejaban pasar, ¿sí? Sí estaba esa multitud, pero esa multitud estaba en lo suyo, no se quitaba y no les importaban las necesidades que pudiera tener esa gente. Y estos amigos, buenos amigos, ¿verdad? Amigos verdaderos, hicieron todo lo posible, pues nos subimos y hicieron la maniobra y yo no sé cómo haya estado, ¿no? Ahí, bájale, no, espérate, no se nos vaya a caer, agárrate bien, mano, ¿no? Porque pues no fue así como que bajaran en un elevador y no, sino bajándolo. Imagínense la escena. Pero estos son los buenos amigos. Estos son los amigos verdaderos, los que nos llevan a Jesús. Yo podría hacerles una pregunta aquí. ¿Quiénes son tus mejores amigos?
¿Quiénes son tus mejores amigos? La respuesta a esta pregunta es muy reveladora. Tus mejores amigos, con quienes te llevas más, con quienes confías más, en quienes confías más, es gente que te lleva al Señor o que no tienen interés en el Señor. Y la otra pregunta es, ¿y tú, yo como amigos, los llevamos al Señor o no nos interesamos en las necesidades que ellos puedan tener? Repito, las respuestas de esto es muy revelador y son detalles importantes que están ahí y que tenemos que verlos. Pues muy bien. Al decir ahí el Señor, fíjense bien, cuando lo bajan, lo primero que les dijo, me voy a regresar a la lámina anterior para ver el verso 20, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Ok? Regresamos aquí. Entonces, al decir, tus pecados te son perdonados, lo que el Señor nos está señalando es cuál es la prioridad más importante para Él. Y esto nos debe de dejar a nosotros, como discípulos de Él, pero muy claro cuál debe de ser siempre la prioridad que debemos nosotros, de cómo debemos de ordenar. Es decir, la prioridad del Señor, lo que es más importante para el Señor, es el que nos pongamos a cuentas con Él, es el perdonar nuestro pecado por encima de nuestra comodidad o de la condición material en la que tengamos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, además de curar su alma, también sanó su cuerpo, también curó su cuerpo. ¿Sí? Y fíjense qué importante es esto, porque yo creo que a muchos de ustedes, a nosotros nos ha tocado ver cualquier cantidad de eventos, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, de campañas, en donde el foco principal es sanidades, ven por tu milagro, es atraer a las multitudes con un milagro, y recibe a Cristo y repite esta oración, y nunca van al punto del perdón de pecados. Aquí lo que el Señor le está diciendo es, tus pecados te son perdonados, es decir, yo veo fe en ti, ¿sí? Pero a mí me interesa más tu vida espiritual a que estés paralítico. Eso es lo primero que le dice. Entonces, aquí él ya estaba reclamando una prerrogativa divina, es decir, el perdonar pecados, algo que solamente le corresponde a Dios. Y fíjense que en esta historia, entonces, a partir de este momento es que marca un clarísimo escalón de distanciamiento que cada vez se va haciendo más profundo entre Jesús y los fariseos y los maestros de la ley, es decir, toda la cúpula religiosa de Israel. Porque a la hora les sonó muy raro lo que el Señor hizo. Y tengo toda la convicción de que el Señor lo hizo completamente deliberado. Nada de lo que hacía el Señor lo hacía por accidente o así como que, ups, ¿verdad? No, le dejó ver perfectamente a todos cuál es la prioridad de Dios. Y Él inmediatamente asume esa prerrogativa de Dios porque Él es Dios y porque Él hace lo que solo Dios puede hacer. Porque Él es Dios. ¿Sí? Pero seguramente los que estaban ahí levantaron la ceja, fruncieron el ceño, se rascaron la cabeza. En fin, seguimos el texto. Entonces, los escribas y fariseos comenzaron a razonar. Fíjense, no dice que a dialogar, no interrogaron, no dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Verdad? No. Les
los dejó viendo viscos, ¿sí? Dice, los fariseos comenzaron, y los escribas y fariseos comenzaron a razonar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Ya, pum, ya lo etiquetaron ahí, ¿sí? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban en lo cierto. Estaban equivocados en lo primero, que era una blasfemia, pero la pregunta que ellos hacen, es decir, la premisa de donde ellos parten es correcta. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, estaban en lo cierto, solo Dios puede perdonar pecados, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos debieron o cuál era la pregunta correcta? ¿Qué implica esa declaración que hizo el Señor? Que Él es Dios. ¿Qué les estaba diciendo al decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? Yo soy Dios. Ellos no ignoraban eso, y el Señor tampoco. Esto inmediatamente entonces levanta, ¿verdad? Provoca ese cuestionamiento y la crítica de estos escribas y fariseos, porque ellos asumen que Jesús está blasfemando, porque tenían perfectamente claro que solamente Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. O sea, estaban en lo correcto en este sentido, pero se equivocaron rotundamente a la hora de atribuir al Señor que estaba diciendo blasfemias, ¿verdad? Seguimos leyendo, porque aquí se va poniendo bien interesante aquí el asunto. Déjenme leerles Isaías 43:25, lo tienen ahí en su pantalla, y dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. ¿Sí? Miren, si como algunos dicen que Jesús dejó su divinidad al hacerse hombre, entonces no podía haber dicho esto. No podía haberle dicho, si no fuera Dios, si dejó su divinidad, no pudo haber dicho, tus pecados te son perdonados. Entonces sí, hubiera sido blasfemia. Si no fuera Dios, sí habría sido blasfemia. Y de eso fue lo que lo acusaron, y bueno, a causa de eso lo sentenciaron, ¿sí? Pero esto es una parte vital, esto es argumentación básica del Evangelio en cuanto a la cristología, ¿sí? Jesús es Dios. Entonces, estas personas no lo están diciendo en alta voz, no están hablando entre ellos, no es de que se rasgaron las vestiduras, ¿cómo estás diciendo eso? No, sino que yo no sé si quedaron en shock por lo que él dijo. Solamente estaban razonando eso, solamente estaban pensándolo, ¿sí? Pero lo que está en nuestros pensamientos, entonces, no solamente es muy importante, hermanos, sino también es muy determinante en cuanto a las disposiciones de nuestro corazón. Es muy importante en cuanto a nuestros afectos, es muy importante a nuestra conducta, tocante a nuestra conducta. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Sí? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo concluimos? Porque ya la actitud de ellos hacia el Señor entonces ya se tornó diferente. Ya cerraron sus pensamientos, sus actitudes cambiaron. A partir de ese momento es como que ahí se zanjó algo. Ahí ya se separó el asunto. Ahí ya el interés que tenían en el Señor ya no es tanto quiero escucharte para ver cuál es tu enseñanza, sino más bien quiero escucharte para probarte que estás hablando blasfemias. Porque ya para mí eres un blasfemo, entonces ya casi todo lo que me digas ya lo voy a rechazar por default. Entonces, la conclusión de los escribas, ¿verdad? Pues
llega en ese punto a una encrucijada en el camino en donde se tienen que elegir, ¿sí? Y todos en alguna manera tenemos que elegir, ¿verdad? Todas las personas, cuando llegamos y nos enfrentamos al hecho de que Jesús es Dios, tenemos que elegir. Y ellos eligieron mal su rumbo, pero de los pensamientos que se abrazan, habían estas dos posibilidades. Número uno, es que Jesús es lo que en forma implícita dice ser, es decir, Dios. ¿Sí? O, número dos, que está blasfemando, ¿verdad? En el sentido que injustamente pretende tener los atributos y prerrogativas de Dios. Y esta fue la postura que ellos abrazaron. Permítanme leerles, no se los puse aquí, pero les voy a leer una reflexión que hace C.S. Lewis a este respecto. Dice: Jesús les dijo a las gentes que sus pecados eran perdonados y no esperó a consultar a las demás gentes a quienes esos pecados habían sin duda perjudicado. Sin ninguna vacilación, se comportó como si él hubiese sido la parte principalmente ofendida por esas ofensas. Esto tiene sentido solo si él era realmente ese Dios cuyas reglas son infringidas y cuyo amor es herido por cada uno de nuestros pecados. En boca de cualquiera que no fuese Dios, esas palabras implicarían lo que yo no puedo considerar más que una estupidez y una vanidad sin rival en ningún otro personaje de la historia. Me gusta mucho cómo escribe C.S. Lewis, ¿sí? Pero esta reflexión que hace. Porque previo a esto dice, bueno, si yo te golpeo a ti, ¿verdad? Entonces yo vengo y te pido perdón, ¿verdad? O si yo te ofendí a ti, si yo te pisé a ti, tú me heriste a mí, por ejemplo, yo me puedo voltear y decirte, no te preocupes, te perdono que me hayas herido, te perdono que me pisaste, te perdono que me hayas robado, te perdono que hayas hecho esto, te perdono porque me ofendiste a mí, ¿sí? Pero cuando dice tus pecados son perdonados, el único que puede perdonar, porque un pecado es una ofensa a Dios. ¿Lo ven? Entonces dice, en los labios de cualquier otro suena, él lo menciona aquí, dice, ya no voy a repetir la palabra, pero no, sí lo voy a repetir. Dice, una estupidez y una vanidad sin rival. Sí. Entonces es muy categórico lo que el Señor está diciendo. Yo soy Dios. Seguimos. Lucas, versículos del 22 al 23. Conociendo Jesús sus pensamientos, fíjense, yo pienso que a varios se les fue la sangre a los talones, ¿no? Les respondió, fíjense, estaban pensándolo, no lo habían dicho, pero ellos estaban cuestionando, ¿quién es este? Pero él les respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaban razonando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. A ver. ¿Sí? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se voltea y dijo al paralítico, le repite, a ti te digo, ¿sí? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí él está dando órdenes, fíjense. Ahora, pongan atención aquí en esto. Porque el Señor dice que conocía sus pensamientos. ¿Sí? Aquí esto les da otra muestra de que Él es Dios. Solamente Dios conoce los pensamientos de los hombres. Solamente Dios. ¿Sí? Y el hombre, por supuesto, que lo está pensando. Pero
Jesús entonces les muestra que Él tiene ese poder para decirle al paralítico que se levante, para darle la orden al paralítico que se levante. Y aquí es en donde es muy importante comprender esto, porque no solamente cometen un gravísimo error, ¿verdad?, de, por un lado, considerarlo a Él que estaba blasfemando, estaban concluyendo de una manera equivocada, sino como lo muestra aquí todo el texto y el contexto, ¿verdad?, que vamos a ver, lo agravan cuando razonan más o menos de esta siguiente manera. Pues sí, es más fácil para Él decir, tus pecados te son perdonados, porque pues nadie te puede rebatir, ¿sí? Nadie puede mirar el corazón, nadie puede ver ante el trono de Dios, ¿verdad? Si ya fue, o sea, ay, sí, tus pecados, o sea, sí, te perdono. O sea, es más fácil decir eso, ¿verdad? Es más fácil decir, ay, sí, tus pecados, ¿verdad? Que el hecho de decirle a este hombre, a ver, camina, estás paralítico, te trajeron aquí, levántate y camina, levántate y anda. Eso sí sería una muestra impresionante. Pero, ahí les falló, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no resultaba en la sanidad como pudiera ser o como era probable para ellos, entonces pues todos aquí ya seríamos testigos de su vergüenza. Así que, según ellos, de la manera en que ellos lo veían, Jesús era por un lado blasfemo y por el otro lado arrogante. Y es por eso entonces que en vista de este razonamiento el Señor decide, ¿verdad?, que si se necesita un milagro en la esfera de lo físico para demostrarle su autoridad, es decir, su derecho y su poder en la esfera de lo espiritual, pues va a operar en lo milagroso, ¿sí? Y esto es muy importante, hermanos, porque aquí la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor quería plasmar al decir tus pecados te son perdonados y después levántate? ¿Qué es lo que Él quería plasmar? Es decir, ¿cuál era o cuál es el mensaje que Él estaba dando con eso? ¿Sí? Que la esencia del Evangelio o que de lo que se trata el Evangelio son los milagros o el perdón que solamente viene de Dios en base a la obra expiatoria del Mesías. ¿Qué es lo que quería dar a entender? ¿Cuál es el mensaje que el Señor estaba comunicando? Nada más, a ver, como Mesías, pues nada más librarlos de las cuestiones físicas, de sus malestares físicos, y más adelante los libramos de los romanos, pero ahorita por lo pronto que camine, ¿sí? O bien, el perdón de pecados. La restauración de esa comunión entre, es decir, reconciliar al hombre consigo mismo. Porque el hombre es el que está peleado con Dios. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es esto. Entonces, fíjense bien, creer que Dios puede hacer milagros o ser testigo de los milagros e incluso ser receptor de uno de ellos o de varios milagros, eso no lo constituye un creyente verdadero. Es decir, yo puedo recibir un milagro, pero eso no me hace un creyente. Lo que me hace un creyente es precisamente eso, creer. ¿En qué resulta creer? En el perdón de mis pecados, en mi restauración con Dios. Y todo lo que vemos, ¿no? Entrar a ese nuevo pacto, nos limpia con su sangre, ponemos nuestra confianza en Él, ¿verdad? Cambiamos nuestra manera de pensar, venimos a Cristo, nos convertimos a Él, entramos en todo este proceso, pero en el momento de creer, ¡pum!, Él nos da su vida,
nos da una vida nueva, su vida en nosotros para que andemos en novedad de vida. Entonces fíjense qué importante esto, porque consideremos también que Satanás puede obrar milagros, pero el perdonar pecados, eso es prerrogativa de Dios. ¿Se fijan? Entonces esto es básico, hermanos. Y el mensaje que el Señor estaba dejando claro aquí es, pero clarísimo, y deja perfectamente definidas cuáles son las prioridades de Él como el Salvador de los hombres, venir a este mundo. Entonces seguimos. Esa expresión de Hijo del Hombre es la primera vez que aparece en Lucas, ¿verdad? En total, en todo el Evangelio de Lucas aparece 25 veces esa expresión, Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Yo creo que era la expresión favorita del Señor para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre, ¿sí? Esa es la designación, repito, que Jesús usa para sí mismo. Y como tal, entonces enfatiza el hecho de que el portador, ¿verdad? O sea, es decir, que Él mismo, que el Hijo del Hombre, no es ese Mesías nacionalista de los sueños de los judíos, sino en un sentido muy claro, el Salvador del mundo, el que había venido a perdonar pecados, que la función de Él era venir y perdonar pecados, era venir y salvar al hombre para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? Dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, esto es muy importante, hermanos, ¿verdad? Porque esto aquí es en donde, repito, es donde zanja el asunto y deja muy en claro que Él no es, que el Mesías no venía para liberar a los judíos de los romanos. De hecho, ustedes recordarán, y el mismo Lucas, en el libro de los Hechos, trae a colación esta pregunta que le hicieron los discípulos poquito antes de que Él ascendiera, ¿sí?, a los cielos. Ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Le preguntan, Señor, ¿restaurarás ya el reino? ¿Ya es el tiempo? ¿Cuándo lo vas a restaurar? O sea, ellos dijeron, no, pues ya estuvo, ya fuiste a la cruz, ya resucitaste, ¿no? Ya tienes todo el poder, tienes toda la autoridad. Ahora sí, ¿verdad? Se va a restaurar el reino de Israel. Esas promesas de este reino aquí de Israel reinando sobre todo y gobernando sobre las naciones, tú lo vas a traer. Y el Señor les dice, no, están bien equivocados en este asunto. Ustedes no es asunto de ustedes, ¿sí? Estamos hablando de otra cosa. Fíjense, todavía hasta ese punto, cuánto más nosotros necesitamos ubicar que no se trata de que vengo al Señor para que me arregle una muela, ¿verdad? Para que me dé un par de chanclas o para que me quite esta incomodidad. Que de eso no se trata. No quiere decir que no le podemos pedir, no quiere decir que no podemos confiar a Él y traer a Él nuestras necesidades. Claro que podemos ir a Él con la confianza de que Él se interesa en nuestras necesidades y que Él tiene toda la capacidad de hacerlo, pero al llegar a Él estemos siempre listos, ¿verdad? Tu prioridad, Señor. Lo que tú quieras en primer lugar. Yo ubico esta necesidad que yo tengo porque claro que a mí me está doliendo la rodilla, claro que a mí me está doliendo acá, claro que tengo esta necesidad, claro que mis hijos me duelen, claro que mi familia me duele, por supuesto que me duele. Señor, pero en un nivel personal yo vengo y los traigo delante de ti, esperando que tú tengas misericordia de ellos. Señor, pero yo me rindo a ti, a lo que tú quieras. Ordena mis pasos. ¿Sí? Vámonos para los últimos versículos. Versículos 25 y 26. Nos dice, al instante se levantó delante de ellos. Ahí han de haber puesto los ojos ya de plato. O sea, si ya traían, ¿verdad? Ya hecho
un lío el pensamiento y todos confundidos y volteándose a ver los unos a los otros, ¿verdad? Dice que al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. O sea, lo que el Señor le dijo, obedeció, ¿verdad? Entonces, dice versículo 26, el asombro se apoderó de todos y glorificaron a Dios. Y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Impresionante. Yo no sé, repito, si traían los ojos de platos y la mandíbula se les fue hasta el suelo, ¿verdad? Pero dijeron, wow. O sea, perdona pecados. ¿Quién es? O sea, es el Mesías. O sea, y a lo mejor algunos creyeron, igual y otros no, o ya se quedaron en ese proceso, ¿verdad? En el que luego mucha gente, como Rocío nos comentaba y nos enseñaba en clases pasadas, en los domingos, ¿verdad? Que prácticamente igual ninguno de los que yo conozco, no fue el caso mío tampoco, ciertamente, me convertí al Señor la primera vez que me hablaron de Él. Es como que me hablaron y yo no sé si al final algunos de estos escribas y fariseos son los que después se convirtieron al Señor y andaban con Él y fueron sus discípulos. No lo sé, no estoy especulando. Creo sin duda que no todos ellos se hayan convertido al Señor, pero existe una buena base para pensar que algunos de ellos sí. Entonces, noten esto, mis amados, cómo el Señor nunca nos dará una orden que Él mismo no nos habilite para obedecer. O sea, no le va a decir a un paralítico, levántate, te agarra tu camilla y vete caminando a tu casa. Y te puedes quedar así, pues ¿y cómo? Yo soy paralítico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nos da ya nos ordena eso, pero Él nos da esa habilidad para hacerlo, nos da esa habilidad para obedecer. Y ahí debemos de tener mucha confianza, hermanos, en esa gracia, en esa bondad del Señor, ¿sí? Porque a fin de cuentas la respuesta es nuestra. Es decir, el Señor le dijo, levántate. Yo no sé si este hombre sintió algo o no. Yo no sé si porque no nos dice el texto, ¿sí? Yo no sé si cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, él se haya quedado así, hasta más paralizado de lo que estaba, ¿no? Es como que, ok, y probablemente algo pasó ahí en su corazón ¿verdad? Algo difícil de describir porque pues no nos indica nada aquí. Pero cuando le da la orden, ¿verdad? Yo no sé si sintió o fue el impulso de te obedezco, me sé perdonado, ya, mira, si perdonaste mis pecados, que no me quites una parálisis como quiera. El asunto es de que obedeció. Y esto nos deja en claro que nosotros tenemos que dar respuestas a las órdenes de Dios, ¿sí? Y que el resultado de obedecerle es tan maravilloso, hermanos, que obedecerle al Señor siempre va a terminar bien, siempre en los términos y en los propósitos de Dios. Entonces vámonos para el final. Como mencionamos al principio, Lucas no nos dice exactamente cuándo aconteció esto o en dónde. Sencillamente nos dice que fue un día. Pero lo que aconteció en aquel día, escuchen bien, todavía acontece en nuestros días. Y hoy
de la misma manera que en aquel tiempo, Jesús tiene el poder para sanar y para salvar, hermanos. Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Jesús tiene el poder para liberar de la parálisis, no solamente una parálisis del cuerpo, pero una parálisis del alma. ¿Sí? También hoy en día hay círculos cerrados de personas que le dificultan a los otros el acceso de Jesús, que ellos quieren estar ahí cerca y sí quiero aprender y sí, no hay hipocresía en mí, pero tampoco hay interés en que otros se acerquen, que no dejo a los que están atrás diciendo con permiso, quiero acercarme, necesito llegar a Jesús, tampoco les dan acceso a Él. Y sin duda podríamos decir que mayormente se trata de esas personas que profesan creer en Cristo, pero que con su vida lo niegan. Y eso es lo que nos habla en Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios. En la Biblia textual se lee así. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que sí, nosotros estamos ahí en derredor de Jesús y sí podemos decir voy a la iglesia y podemos decir soy cristiano, pero que gente que está en derredor mío, que yo no le permita por mi mal testimonio acercarse a Jesús, o por mi falta de interés que se acerque a Jesús. ¡Ay! Ayúdanos, Señor, con esto. ¿Sí? Voy a leer algo que este maestro de la palabra, básicamente es un tremendo escritor, ¿verdad? Latino, un historiador tremendo, todavía vivo. Él se llama Justo L. González y dice lo siguiente con respecto a este pasaje. Dice: como aquellos antiguos maestros de la ley, llevamos años estudiando las escrituras, la teología, la historia, los idiomas. Queremos conocer, descubrir y compartir verdad. Queremos también que otros se unan a nuestro círculo y se sienten junto a nosotros. ¡Ay, qué bien, qué bueno! Dice, pero con demasiada frecuencia, mientras nos sentamos en el círculo, como si todo fuera cuestión de escuchar algo interesante o edificante, no nos percatamos que estamos cerrando el camino para muchos otros cojos que tienen necesidades urgentes y por tanto hacemos poco por facilitarles el camino. Y esto lo dice con referencia a que muchas veces nosotros podemos centrarnos más en tener la razón cuando le compartimos a otros que realmente en mostrarles con las Escrituras y con nuestras vidas quién es Jesús y qué es lo que Él vino a hacer, qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Muchas veces lo que les decimos a la gente, ay, ustedes son de lo peor, ay, ustedes no, porque ustedes son, o porque son de esta religión, o porque son aquello, porque ustedes no. Y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso, les cerramos el camino, ¿sí? Les atajamos su caminar hacia el Señor. Si en algún momento se estaban perfilando para allá, con ese tipo de actitudes los atajamos, los bloqueamos. Entonces tengamos cuidado, mis amados, no sea que al volverles la espalda a ellos, porque nosotros estamos muy pendientes de qué es lo que el Señor dice, pendientes entre comillas, hago la aclaración, ¿sí? En lugar de ayudarles en su caminar, nos volvemos un obstáculo. Cuidemos de que nuestra verdad ahora sí que sea verdadera, hermanos. Tanto en las palabras como en los hechos, ¿sí? Y que nuestra preocupación porque se predique, porque se comparta el verdadero evangelio y la doctrina bíblica, no nos distancie de la práctica de eso. Porque a veces nos separamos,
como los fariseos, y a veces nos sentimos tan sabios, tan inteligentes como los doctores de la ley. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Señor, muchas gracias por tu bondad, por la misericordia que tú tienes de cada uno de nosotros y por traer a nuestras vidas, Señor, tu palabra, por enseñarnos que ciertamente tú quieres que nos sentemos en derredor de ti para escucharte, para que entendamos cuáles son tus prioridades, para verte en acción, Señor, incluso, pero que nunca nos descuidemos y que nunca nos ensimismemos de tal manera que por pretender nada más estarte viendo a ti, le demos la espalda a gente que tiene y que no prestemos atención a gente que tiene necesidad de acercarse a ti, Señor. Y que si llegan delante de ti es porque ya de plano le buscaron y tuvieron que hacer un agujero en el techo, sino ayúdanos a ser nosotros, cada uno de nosotros, sensibles para cuando veamos esa necesidad poderlos llevar a ti, Señor. Cuando veamos gente necesitada de ti, poderlas llevar a ti. No obstaculizarles, no bloquearlos ni con nuestros argumentos, ni con nuestras palabras, ni con malos testimonios, ¿sí? Ni con discusiones infructuosas, Señor, sino que podamos siempre orientarlos a ti, llevarlos a ti para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.